Pues buenos días a todos. Bienvenidos a este taller que impartimos en colaboración con AGE. La idea de hoy es dar unas pinceladas acerca de aplicaciones y negocios digitales, acerca de los aspectos legales y las posibles vulnerabilidades en ciberseguridad que pueden presentar. Y bueno, voy a presentar a mi compañero Manolo. Aquí lo tenéis. Le afecta un poquito el tema de trabajar en nuevas tecnologías. Sí, buenos días, soy Manuel Moreno, soy el director de consultoría de Legitec. Yo soy informático, aunque estamos aquí a caballo entre legislación y tecnología, pues yo soy esa pata de la tecnología y bueno, soy especializado en seguridad de la información, tengo varios títulos relacionados con auditoría de sistemas de información. Y bueno, aunque ahora dejaré a José Ignacio que haga la primera parte de esta charla, pues en la segunda ahondaremos un poquito en temas de seguridad y de análisis de vulnerabilidades en vuestros negocios electrónicos. Muchas gracias, Manolo. Bueno, pues yo soy José Ignacio, soy parte de la otra pata de Legitec, de la parte jurídica. Soy abogado especializado en nuevas tecnologías y también delegado certificado de protección de datos por la Agencia Española. ¿Qué somos Legitec? Pues bien, pues Legitec se compone, como ha comentado Manolo, de una parte de legislación y otra parte de tecnología. Lo que pretendemos es aunar ambos ámbitos para dar soluciones a las organizaciones. Lo componemos tanto abogados como informáticos, todos especialistas en seguridad de la información y protección de datos. Y nuestro objetivo es apoyar a las organizaciones en materia de cumplimiento normativo, ya sea protección de datos, el SSI, prevención de blanqueo de capitales, compliance, también acompañamiento a las empresas en la implantación de sistemas de calidad como pueden ser la 9001, 14001 o sistemas de seguridad de la información como la 27001. Y por último también la securización de vuestras empresas, ofreciendo servicios de ciberseguridad. Y muy bien, ¿qué es lo que nos ha traído hoy aquí? ¿Por qué esta charla? ¿Por qué este contenido? Pues es que nos movemos en un contexto donde no podemos obviar la transformación digital que están sufriendo nuestras empresas. Fijaros la fecha de la noticia, 14 de febrero de 2020. El e-commerce en España crecerá un 12,5%. Ya era un gran incremento en el e-commerce de España, pero llega marzo de 2020 y nos cambia el paradigma. De pronto nos encontramos en una situación de pandemia, no podemos salir, la gente tiene miedo a salir y de pronto decimos, la transformación digital se acelera, es decir, se acelera de una forma increíble. Y nos encontramos que el incremento que iba a ser del 12,5%, algunos expertos decían del 15%, algunos muy optimistas del 20%, esa previsión se duplica y durante la pandemia el crecimiento de la venta online crece, crece hasta el 52%. ¿Vale? Esta es información que ofrece el Country Manager de PrestaShop. Y estudios dicen que el Black Friday que se aproxima va a ser el que más compras por Internet va a haber de la historia. El 89% de las compras que se vayan a realizar en el Black Friday, las estimaciones son que se van a realizar por Internet. ¿Qué provoca esto? Pues que ya el móvil acapara más de la mitad del tráfico del mundo. Es decir, si no estamos en la red, si no estamos cercanos para nuestros clientes, no existimos. Es decir, tenemos que estar en la red con los riesgos que ello implica. Por lo tanto, tenemos que incorporar dentro de la planificación estratégica de nuestra salida a la red, a Internet, de montar nuestra propia aplicación, de montar nuestro propio e-commerce, debemos de incorporar el cumplimiento legal. Luego Manolo hablará de la parte de securización, ¿vale? Yo me voy a centrar en lo que es la parte de cumplir legalmente con todas nuestras obligaciones en nuestras aplicaciones y en nuestros negocios digitales. Vamos a empezar por el principio, porque normalmente no tenemos la página web hecha o si la tenemos hecha lo que queremos es cambiarla o queremos montar una aplicación vinculada a esa página web. Entonces nos empiezan a entrar las dudas. Tenemos una serie de prestadores de servicios
que van a acceder a información, que van a desarrollar nuestra plataforma. ¿Qué tenemos con ellos? ¿Tenemos algún tipo de contrato? Me he planteado qué tengo con la empresa de marketing, cómo se van a realizar las campañas, cómo van a realizar luego el mail marketing, cómo van a gestionar mis redes sociales. Tened en cuenta que estos prestadores de servicios van a acceder a información que es nuestra responsabilidad. Por lo tanto, con ellos tenemos que plantearnos firmar unos contratos, ¿vale? Unos contratos de encargo de tratamiento en algunos casos, ¿vale? Donde vayan a acceder a datos personales, en algunos otros casos contratos de confidencialidad, contratos derivados del desarrollo del software o desarrollo de la plataforma, a quién pertenece esa plataforma, quién es el titular de la idea de esa plataforma, ¿va a poder ese desarrollador luego recomercializar mi plataforma, una plataforma que ha desarrollado porque a mí se me ha ocurrido la idea, porque yo he tenido la idea y le he dado las directrices para que pueda desarrollarla? Pues todos estos planteamientos nos los tenemos que plantear desde el inicio, ¿vale? Porque luego ponerle tiritas a las heridas es más complicado. Entonces, primero, antes de nada, antes de salir a vender en Internet como locos, sin ninguna precaución, debemos de plantearnos todas estas cuestiones. ¿Qué pasa con toda esa información que yo estoy trasladando a un tercero, ¿vale? Incluso a un tercero que puede estar hasta dentro de nuestra organización. Oye, le estoy diciendo a una persona que lleve mis redes sociales dentro de mi organización. Le estoy dando instrucciones, le estoy diciendo qué uso puede hacer de las imágenes que se descarguen de Internet. Pues todos estos planteamientos tenemos que hacerlos desde el inicio. No podemos esperarnos a tener problemas, porque luego curar es mucho más complicado. Y en relación con este tema, me he visto en la obligación de incorporar esta diapositiva alertando de los efectos de utilizar herramientas que efectúen transferencias internacionales de datos. Por poneros un poquito en antecedentes, voy a intentar no ser muy técnico, pero creo que es bueno ponernos en contexto. Hace apenas un mes, unas semanas, se derogó el conocido Privacy Shield. Más que se derogó, se dejó sin efecto. ¿Por qué? Porque una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea, una sentencia que se llama SREM 2, ¿vale? Que lo que decía es que las transferencias internacionales de datos que se estaban efectuando en base al Privacy Shield, pues que no eran válidas, porque no cumplían con la normativa de protección de datos. No cumplían especialmente en el sentido de que los organismos públicos de Estados Unidos podían acceder sin informar y apenas sin justificación a cualquier información que se alojara en servidores de empresas americanas. A esto había que unirle que las transferencias internacionales a Estados Unidos, pensemos en el modelo anglosajón, donde a diferencia, el common law no tiene unas legislaciones básicamente establecidas, sino que funcionan por jurisprudencia, por los casos que se van produciendo. ¿Qué sucede? Que no teníamos una normativa que permitiera el acceso de los usuarios a la información que eran manejadas por estas entidades en Estados Unidos. No teníamos una vía clara para ejercitar nuestros derechos. ¿Esto qué supone? Pues que muchas herramientas que utilizamos en temas de desarrollo online, en temas de marketing online, pongámonos, por ejemplo, MailChimp, ¿vale? Una herramienta que, si no la conocéis, es de mailing y es súper conocida, está súper extendido su uso. Pues MailChimp tiene los servidores en Estados Unidos, es una empresa americana y, lógicamente, tiene los servidores en Estados Unidos. Ya costó mucho en su día que se adhiriera al Privacy Shield. De hecho, hubo resoluciones en medio que sancionaban a empresas que utilizaban MailChimp porque no se había adherido todavía al Privacy Shield. Finalmente se adhiere al Privacy Shield, pero ahora derogan el Privacy Shield. Por lo tanto, esas comunicaciones que hace MailChimp de la información, que es mi responsabilidad y subo a la plataforma, no están legitimadas y puedo tener problemas. Con el inconveniente, además, que MailChimp, cuando te manda un mailing, identifica que lo estás haciendo a través de su herramienta. Por lo tanto, es muy fácil de detectar por cualquier usuario o incluso por la agencia de oficio, ¿vale? Que estás utilizando una herramienta que no cumple con la normativa en respecto a las transferencias internacionales de datos. En este sentido, nosotros mismos nos hemos visto en esta tesitura. Nos hemos visto obligados a migrar a Gumba Mail, que es una herramienta que tiene los servidores, bueno, es una herramienta española, si mal no recuerdo, y tiene los servidores aquí en España. El caso,
nosotros, de hecho, hemos visto tal necesidad que hemos llegado a firmar con ellos un convenio de partners para poder ofrecerle esa solución a nuestros clientes, porque muchos de ellos se han visto en esta tesitura. ¿Y ahora qué hago? Bueno, no tiene relación con las e-commerce ni con los negocios digitales, pero también tener en cuenta que en nuestro día a día, en nuestras organizaciones, utilizamos otras herramientas, ¿vale?, que tampoco cumplen ahora mismo con las transferencias internacionales de datos. Os pongo un ejemplo rápido y seguimos con el tema. G Suite en determinados servicios, ¿vale? Cuando contratamos G Suite Basic, por ejemplo, o lo utilizamos de forma gratuita, tampoco nos aseguran que no transfieran los datos a Estados Unidos. Por lo tanto, vamos a ver posibilidades. Está Microsoft Teams, que sí que nos asegura que los datos se quedan aquí en Europa. Bueno, estudiemos posibilidades para intentar cumplir con esta normativa respecto a las transferencias internacionales de datos. Y siguiendo con la charla respecto a los e-commerce, negocios digitales o aplicaciones, ¿qué normativas nos van a aplicar? Pues bien, tenemos la LSSI, que es la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información. A todos aquellos que somos prestadores de servicios en Internet nos aplica esta normativa. Por lo tanto, la tenemos que tener bien presente, ¿vale? Regula principalmente cómo ofrecemos nuestros servicios en la red, ¿vale? En la red, en las aplicaciones, en nuestra página web, etcétera. Nos aplica la protección de datos, ¿cómo no? Nos aplica la protección de datos, tanto el Reglamento General de Protección de Datos, que se promulga en 2016 y entra en aplicación en 2018, el famoso RGPD, ¿vale?, como la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantías de Derechos Digitales, que luego completó este reglamento también en 2018, en diciembre de 2018. Por lo tanto, también tenemos que tener en cuenta cómo tratamos la información de nuestros usuarios. Tenemos que tener en cuenta también la Ley de Consumidores y Usuarios, en el caso de que tengamos comercio electrónico dirigido al consumidor final, ¿vale? Un B2C. Tenemos también que tener en cuenta las normativas sectoriales. Las normativas sectoriales, por ejemplo, si vendo productos para farmacia, pues me van a aplicar una serie de contenidos a la hora de cómo ofrezco mi producto. Si ofrezco productos de alimentación, en el mismo sentido, pues me van a aplicar una serie de normativas de cómo ofrezco mi producto en Internet, ¿vale? Y luego tenemos una serie de directivas, informes del Grupo de Trabajo del Artículo 29, ahora que es la Comisión Europea, etc. Pues Ignacio, Tenemos que perdona tener en cuenta. que te corte, ¿vale? Porque me Nada, queda una Almudena. pregunta y como me habéis dado la orden de que puedo interrumpiros en cuanto haya Por preguntas, supuesto, en cualquier momento. os la paso, ¿vale? Claro. Pregunta Raúl Moreno, si no sé bien cómo se pronuncia, pero es Jet Response, supongo que se dice, Jet Response, cumple con las normativas de transferencias internacionales de datos. Nos pregunta. Mira, Raúl, lo desconozco, no es una herramienta que haya analizado. Da la casualidad que precisamente ayer un cliente me la puso encima de la mesa y tengo pendiente echarle un vistazo para ver si cumple. Lo desconozco. No podemos conocer todas las herramientas. Manolo, estás muteado, ¿no? Si no me equivoco, es una herramienta que está en Polonia y en principio, así de un vistazo súper rápido, parece que sí que cumpliría, ¿vale? Habría que hacer un análisis un poco más en profundidad, ver cuáles son los acuerdos y qué cosas propone, pero en principio sí que estaría dentro de las que son susceptibles de que no tenga ningún problema, ¿vale? Le he echado un vistazo mientras estabais comentándolo vosotros, o sea que en profundidad no me atrevo a decir así con seguridad que sí, pero en principio parece que sí. Bueno, pues muchas gracias, Manolo, por el cable. Como dice Manolo, si están en Polonia, los servidores estarían dentro de la Unión Europea, por lo tanto, cumpliría con ese requisito. En todo caso, emplazaría a que nos hicieran la pregunta personalmente a los correos electrónicos del EGITEC. No tendremos ningún problema en contestarla, ¿vale? Pueden mandárnosla a info@legitec.com o a cualquier correo electrónico de la página web y te la responderemos, ¿vale? Porque al final, de un vistazo puede parecer que sí, pero efectivamente, como dice Manolo, hay que analizarla en profundidad, ver dónde luego ella subcontrata a los servidores, si es que subcontrata a los servidores, por si hubiese una transferencia internacional de datos oculta dentro de los propios servicios que ellos subcontratan, ¿vale? Pero bueno, de un vistazo rápido, como te dice Manolo, es polaca, nos da pie a pensar que puede ser que cumpla, ¿vale?
Vale, estaba comentando las normativas que nos aplican. Tenemos que tener en cuenta un pequeño resumen rápido. El SSI, Ley de Servicio de la Sociedad de la Información, Protección de Datos, RGPD y LUPD. Consumidores y usuarios, en caso de que ofrezcamos productos a la venta, e-commerce destinado a consumidor final, ¿vale? Un B2C. Normativas sectoriales, ¿vale? Que puedan regular nuestra comercialización, ya sea normativas que se deriven del offline al online o propias normativas que tengan los productos para su comercialización online. Y luego directivas, informes, un montón al final de análisis jurídico que hay que efectuar cada vez que lancemos una plataforma a la red, ¿vale? De ahí la importancia de tener gente detrás especializada en estos temas y que tenga experiencia en el análisis de todas estas normativas. Entrando en materia ya más práctica, si vamos a nuestra página web, a nuestra aplicación, a nuestra plataforma, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que tenemos que tener un aviso legal que en muchas ocasiones se une a unas condiciones de uso de esta plataforma, ¿vale? El aviso legal es una obligación que establece la LSSI en su artículo 10 y tenemos que tener un contenido tasado, ¿vale? Que identifique al titular de la aplicación o de la página web. Eso es innegociable. Tenemos que tenerlo así porque el artículo 10 de la LSSI lo dice. Por lo tanto, dentro de nuestra página web, bien sea en el footer, bien sea en la parte de arriba en un desplegable donde tengamos todos los textos legales, de alguna forma accesible para el usuario que entra en nuestra página web, tenemos que identificar quién es el titular de la página web. ¿Y cuál es el porqué? Que yo me pueda dirigir a ti en caso de que tenga alguna duda o algún conflicto, ¿vale? ¿Qué más tenemos que podemos recoger en este texto? Podemos recoger los usos permitidos, es decir, cómo se va a utilizar mi plataforma, qué usos puede hacer el usuario que se registra, ¿vale? En mi plataforma. Esto es muy importante porque muchas veces lo obviamos, nos lanzamos a vender en Internet y lo obviamos. Tenemos que tener perfectamente recogida la propiedad industrial e intelectual de nuestros contenidos. Ojo con no registrar la marca. Me he encontrado casos de gente que no registra la marca, se lanza a vender por internet, hace una página súper chula, un logo chulísimo que le ha costado una pasta, un nombre que es bestial a la hora de comercializar y resulta que la marca ya estaba acogida, que estaba registrada, por lo tanto, todo el gasto económico que hemos invertido en proteger, en comercializar nuestro producto, ahora de pronto tenemos que cambiar toda nuestra imagen corporativa. Muy importante tener en cuenta estos temas de tanto de propiedad industrial, es decir, registro de patentes, modelos de utilidad, etcétera, como la propiedad intelectual, como puede ser nuestros textos dentro de la web, nuestro propio logotipo, etcétera. Y luego también tenemos que establecer canales de resolución de conflictos. Pues si vamos a tener algún arbitraje, si directamente lo vamos a llevar a tribunales, podemos establecer en algunos casos qué tribunales son los competentes a conocer la cuestión, si no, pues no aplicaría. Si es ley de consumidor y usuario, estamos mucho más limitados, ¿vale? Pero en caso de que seamos un B2B, que seamos una página que ofrecemos productos a otras empresas, pues bueno, al final cuando tú firmas unas condiciones, pues te puedes someter a los tribunales, que hay libertad para someterte a los tribunales que tú quieras. Entonces, pues ahí podemos jugar un poquito más. Por lo tanto, aviso legal muy importante, incorporar en nuestra página web, principalmente, normalmente no lo vamos a encontrar en el footer de la web, es decir, en la parte de abajo de la página web. Si es posible que esté accesible durante toda la navegación, mucho mejor, ¿vale? Identificando titular de la página web y estas condiciones que hemos establecido. Seguimos. Política de privacidad. ¿Por qué tenemos que tener una política de privacidad? Pues bien, porque nos aplica la normativa de protección de datos. Es decir, cuando yo navego en tu página web, casi siempre, me atrevo a decir que en la gran mayoría de los casos ya estás utilizando mis datos personales. ¿Cómo? Pues ahora lo veremos más adelante, normalmente ya implantándome cookies en mi ordenador que ya está detectando mi IP y mi ubicación, esos son datos personales, por lo tanto ya tendría que tener una política de privacidad, pero sobre todo porque tenemos formularios de contacto, tenemos formularios de registro, tenemos formularios para comprar nuestro producto y ahí estamos recogiendo información de los usuarios.
tanto en nuestra página web como en nuestras aplicaciones. Por lo tanto, muy importante la política de privacidad. ¿Cómo tenemos que informar a estos usuarios? Pues bien, podemos informar a través de un sistema que se llama información por capas, que nos permite la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de Derechos Digitales. De manera que no en nuestros formularios no tengamos que poner todo el texto que tenemos luego en la política de privacidad, sino que podemos poner un texto resumido que contenga el contenido mínimo que debe tener la primera capa, quién es el responsable del tratamiento de los datos, es decir, quién está tratando los datos, para qué, es decir, la finalidad para las cuales me estás recogiendo la información en tus formularios, para las cuales estás detectando mi IP y mi ubicación. ¿Me vas a hacer estudios luego de marketing? ¿Me vas a hacer un perfilado? ¿Me vas a ofrecer productos dependiendo de la página web en la que navegue dentro de tu e-commerce? Pues todas estas finalidades tenemos que recogerlas, ¿vale? Y luego los ejercicios de derechos. ¿Cómo puedo yo ejercitar mis derechos de acceso? Es decir, saber qué información tienes mío, rectificación, modificar cualquier información que tengas mía, oposición. Oye, es que no quiero que me mandes más publicidad. Pues, ¿por dónde me puedo comunicar contigo? ¿Vale? Oye, es que quiero que elimines mi información, ¿vale? Que la suprimas. Antiguo derecho de cancelación, ¿vale? También por dónde podemos ejercer estos derechos. Es muy importante que la primera capa tiene que tener este contenido mínimo. Y luego esta primera capa la podemos vincular a una capa más extendida, una segunda capa, ¿vale? Donde volvamos a identificar al responsable de tratamiento con más información, ¿vale? De cómo contactar con nosotros, donde establezcamos ya todas las finalidades para las cuales tratamos datos en nuestra plataforma. Ojo, porque muchas veces nos encontramos que metemos finalidades y en realidad no estamos haciendo ese tratamiento. Mucho cuidado con que no utilicemos textos de otras plataformas y implantemos finalidades que no tengan ningún sentido y dejemos de implantar otras que en cambio sí estemos haciendo. ¿Vale? Muy importante. Las finalidades deben ir acorde a los tratamientos que vamos a efectuar en la página web. Luego se podrán ampliar si yo tengo vinculados determinados formularios también a la política de privacidad de la web. Pero lo mínimo es que tienen que tener los tratamientos que efectuemos dentro de nuestra página web o de nuestra aplicación. Las bases de legitimación, es decir, en base a qué norma, a qué ley, en base a si ha sido a través del consentimiento, en base a si es una utilidad pública, es decir, en base a qué puedo tratar tu información. A veces va a ser el consentimiento. Dentro de una página web, la mayoría de las ocasiones será porque nos prestan el consentimiento, porque aceptan la política de privacidad, ¿vale? La duración del tratamiento, cuánto tiempo voy a tratar, esto viene en consonancia con el principio de minorización del tratamiento de los datos en el tiempo, la comunicación a terceros que vaya a efectuar, si hago o no transferencias internacionales de datos y dónde las hago, y por último, una versión más extendida de cómo ejercitar nuestros derechos y por último que nos podemos dirigir a la agencia en caso de conflicto. Pues bien, esta política de privacidad, ¿cómo debemos de implantarla en la página web? La primera capa debajo de nuestros formularios, ¿vale? Con un cuadrito que chequee que acepto la política de privacidad y que no esté premarcado. Ojo que en muchos cuadritos no los encontramos que ya vienen marcados y eso no puede ser. Y enlazado a su vez a esta política de privacidad, a esta segunda capa de la política de privacidad, que la deberemos de tener en otro enlace en nuestra página web. Normalmente también se coloca en el footer junto al aviso legal. También recomienda a la agencia que se efectúe en dos enlaces distintos, ¿vale? Vamos a intentar no tener el aviso legal y a continuación la política de privacidad, porque eso tiende a confundir al usuario y no localizar fácilmente los textos, ¿vale? Y que esté accesible durante la navegación, ¿vale? Política de privacidad, información por capa. Y luego tenemos otra pata, otro texto legal, ¿vale? Podríamos llamarlo la santísima trinidad de los textos legales de cualquier página web, e-commerce o plataforma, que es la política de cookies, ¿vale? Casi todas las páginas web van a tener mínimo este contenido. Aviso legal, política de privacidad y política de cookies. Lo primero de todo, ¿qué es una cookie? La cookie no es solamente una cookie, puede ser una cookie, puede ser un píxel. Lo que pasa es que generalmente englobamos dentro de las cookies a todos los dispositivos de almacenamiento que cuando yo entro en tu página web me instalas en mi equipo y que van mandándote información acerca de cómo navego yo en tu página web. ¿Y qué información manda? Pues manda información estadística, es decir,
oye, cuánta gente ha entrado a mi página web, pero también manda información de, oye, este usuario con este IP ha navegado por estas páginas, y por lo tanto le interesa esta otra, ¿vale? De manera que me puedes luego ofrecer publicidad vinculada a mi navegación en tu página web. Tienes también cookies que están relacionadas con temas del propio funcionamiento de la página web, pues decidir qué lenguaje quieres, decidir una visualización u otra de la página web, etcétera. Es decir, tenemos cantidad de archivos que vamos navegando por la página web que sin querer los usuarios vamos aceptando y nos vamos instalando como pequeños espías en nuestro ordenador que luego lanzan gratuitamente, además, porque es gratuito, lanzan gratuitamente información a estas empresas para que nos ofrezcan una usabilidad y una experiencia más personalizada de la página web. Al final te hacen perfiles y te venden mejor, ¿vale? Muy importante, te hacen perfiles y te venden mejor. Por lo tanto, política de cookies, tenemos que identificar claramente las cookies que vamos a instalar, ¿vale? El usuario está en el derecho de conocer qué cookies le vamos a instalar. Tenemos diferentes tipos de cookies, las necesarias y no necesarias, y hay que diferenciar entre ellas, porque las que son necesarias para el buen funcionamiento de la web te las puedo instalar sin necesidad de pedirte consentimiento, simplemente informándote de que te voy a instalar cookies, ¿vale? Pero en cambio las que no son necesarias te tengo que pedir un consentimiento expreso, ¿vale? No pasaba antes, ¿vale? Que te permitía seguir navegando, pero con la entrada en vigor del RGPD, donde el consentimiento para coger yo datos personales tiene que ser expreso, pues nos obliga a que hagamos una aceptación expresa de las cookies que se van a implantar. Este tema además está muy de moda porque hace pocos meses la agencia actualizó su guía de uso de cookies estableciendo una obligación a una información granular de las cookies que implantamos en la página web. ¿Vale? ¿Qué significa esto? Que tú cuando entras en mi página web nos tiene que aparecer el banner, ¿vale? El banner donde te informo que voy a utilizar cookies, te doy la posibilidad de que configures qué cookies quieres que se instalen. Oye, quiero que se me instalen las cookies de marketing porque a lo mejor estoy interesado, soy un fiel seguidor de esta marca y estoy interesado pues que toda la información personalizada que me puedan dar, pues que me la den. Oye, no quiero que se me instalen ningunas. Oye, somos como la mayoría de la gente y le damos a aceptarlas todas, ¿vale? Por lo tanto, tenemos que ofrecer esa posibilidad de información granular, es decir, clasificada, puede ser por finalidades, por ejemplo, de las cookies. ¿Cómo tenemos que dar esta información? Pues como he dicho, cuando entro en tu página web, sea por donde sea, tiene que aparecerme este banner informativo, ¿vale? Donde yo configure qué cookies acepto y qué cookies no, y luego tiene que estar vinculado a otra segunda capa de información más extendida, donde recopilemos, pues, tipo de cookie, finalidad, plazos de caducidad de la cookie, de quién es esa cookie, etcétera, ¿vale? Por nuestra experiencia es un tema bastante complejo, ¿vale? Llegar a este nivel de información. Lo digo porque he tenido clientes que han intentado configurar a través de plugins gratuitos esta información granular, ¿vale? Modificándolos en plugin de código libre, pues han intentado modificarlos para poder ofrecer esta información granular. Por lo que me comentan es súper complejo y finalmente han desistido. De ahí la recomendación que nosotros hacemos es la herramienta que nosotros hemos implantado, por lo tanto nosotros no solemos recomendar cosas que no sepamos de verdad si son útiles y si cumplen, ¿vale? Nosotros somos partners también de Cookiebot, ¿vale? Que es una herramienta que precisamente te permite esta información granular, así que si estáis interesados en probar la herramienta, ¿vale? Permite un mes de prueba, etcétera. Preguntádnoslo porque tenemos condiciones especiales para los asociados y puede resultar interesante y evitaros problemas, ¿vale? Entonces, política de cookies, muy importante, resumiendo, tenemos que tener un plugin que se nos abra cuando accedo a la página web, donde nos informe si tengo cookies, si son propias de terceros, cuál es la finalidad y nos permita configurar las cookies, ¿vale? Qué cookies quiero aceptar que se me instalen y cuáles no, o si quiero todas o si quiero rechazarlas todas, y todo ello enlazado a una segunda capa, ¿vale? Que esté vinculada en nuestro footer, ¿vale? Junto al aviso de privacidad, junto a la política de privacidad, la política de cookies, ¿vale?
vuelvo a decirlo, la Santísima Trinidad posiblemente de nuestras páginas web. Seguimos, ¿vale? Y pasamos a las condiciones de contratación. ¿Cuándo me aplican las condiciones de contratación? Pues cuando ofrezco servicios para que sean contratados por otros usuarios, ¿vale? O por los consumidores o por otras empresas. Ahí tenemos unas condiciones de contratación. ¿Cuál es la diferencia? Que si yo me dirijo a las empresas, puedo tener un contrato mercantil que se rige al final por la normativa mercantil y por el Código Civil y la libertad contractual, ¿vale? Por lo tanto, ahí puedo ser más flexible en mis condicionados, puedo tener más posibilidades para jugar, pues si quiero establecer un plazo de devolución de 7 días lo puedo establecer, si puedo, es decir, cuando vendo a empresas, solamente a empresas, pues puedo ser más flexible, ¿vale? Porque al final 2 empresas solo se obligan a lo que quieren, ¿vale? Se presupone que existe un conocimiento suficiente por las 2 partes para poder firmar un contrato dentro de la libertad contractual. ¿Qué sucede cuando me dirijo al consumidor final? Es decir, cuando soy un B2C. Pues que ahí nos rigen la ley de consumidores y usuarios, que es súper estricta y que tenemos que tenerla muy bien hilada en nuestra página web. Porque las organizaciones de consumidores y usuarios, cuando hay cualquier problema respecto a algún producto que se vende en determinada web, empiezan a tirar del hilo. Por lo tanto, es muy importante que tengamos estas condiciones de contratación bien establecidas. He dividido el proceso de la compra en 3 partes: selección, pago y entrega. Cuando estoy seleccionando el producto, tengo que tener un precio que se vea claro, tengo que tener un precio que incluya los impuestos, ¿vale? Cuando me estoy dirigiendo a consumidor final, ¿vale? No se debe ofrecer un precio que no incluya el IVA y que luego se lo incluyamos al final del proceso. Es decir, debemos dejar claros los impuestos que están incluidos. Debemos de describir el producto, debemos de establecer los plazos de entrega, incluso los gastos de envío, ¿vale? Y debemos de establecer cuál es el medio de comunicación para corregir errores. Luego tenemos la fase del pago, y es qué medios de pago vamos a tener, si vamos a utilizar plataformas de terceros, si incluimos o no los gastos de envío, cuáles son, ¿vale? Si tenemos alguna promoción, si aceptamos. Y luego, por último, en esta fase, justo antes de pagar, debemos dejar claro que aceptan las condiciones, ¿vale? Las condiciones de contratación dentro de mi web, las condiciones de compra, ¿vale? Tienen diferentes nombres, pero es muy importante que establezcamos un checkbox al final del proceso de compra, justo antes de efectuar el pago, donde se acepten las condiciones de compra, ¿vale? Y por último, en el momento de la entrega, tenemos que tener, por una parte, debemos de mandar una confirmación de compra al usuario, y por otra parte tenemos que tener bien establecida una política de devoluciones, el famoso desistimiento, ¿vale? Que está establecido en 14 días para los consumidores mínimo, ¿vale? 14 días desde la entrega del producto, ¿vale? Desde el que el consumidor recibe el producto. El desistimiento es tan importante que le he querido dedicar un apartado propio, ¿vale? El desistimiento es sumamente importante que lo tengamos muy bien regulado en nuestra página web, que tengamos el formulario, ¿vale? No lo dice en la ley, pero las organizaciones de consumidores exigen que el formulario esté accesible desde nuestra página web, ¿vale? El formulario para poder ejercitar ese desistimiento y la vía por donde los puede ejercitar. Según la normativa, es ejercitable en 14 días naturales, ¿vale? Desde la recepción del producto, desde que yo tengo acceso a tu software que he contratado online, etcétera. Vale, el reintegro debe ser en 14 días, es decir, una vez yo recibo el derecho de desistimiento de un usuario, tengo 14 días para devolverle el dinero, ¿vale? La misma garantía que el offline, es decir, si para un producto tengo 2 años de garantía offline, tengo 2 años de garantía online, ¿vale? Y luego tenemos una gran penalización si no recogemos claramente y específicamente en nuestras condiciones de compra que el derecho de desistimiento es de 14 días naturales, porque la ley por defecto lo amplía a 12. ¿Qué significa esto? Pues que yo puedo hacer una compra de un televisor a través de una e-commerce, ¿vale? Me llega a casa y si no venía bien recogida en la política, en las condiciones de compra, que puedo ejercitar el derecho de desistimiento en 14 días, si no viene claramente especificado, expresamente especificado, pues podría estar utilizando, siempre que la mantenga en perfectas condiciones, la televisión y luego volver a empaquetarla y en el plazo de 1 año volver a enviártela,
Imaginaros el problema que supondría, ¿vale? No tener bien establecido el derecho de existimiento. Y luego hay unas excepciones. Hay determinadas excepciones. Por ejemplo, en la contratación de productos de software online, ¿vale? Hay excepciones respecto a productos que estén personalizados. Hay excepciones respecto a productos de perecederos, ¿vale? De productos alimenticios que sean perecederos rápidamente. Por eso es muy importante que todo este condicionado legal de condiciones de compra y el desistimiento esté bien configurado en nuestro proceso de compra, en nuestra e-commerce, en nuestra plataforma de venta online, también si es una aplicación, ¿vale? Muy importante. De ahí la importancia, insistiré mucho, de que estemos bien asesorados al respecto y no utilicemos copia y pega. ¿Y por qué digo esto, que no utilicemos copia y pega? Porque, a ver, ¿alguien me podría decir quién tienen en común Ciga Network, que es una plataforma de formación, es una empresa de formación, de Chiripa, que lo que hace es vender camisas, y una empresa que lo que hace es vender joyas de plata? ¿Vale? En principio, bueno, podemos presuponer que todos tienen página web, ¿vale? Sería lo que vemos en común. Pues bien, lo que tienen en común es que tanto Ciga Network, tanto la empresa de camisas como la empresa de productos de plata tienen la misma política de privacidad. La misma, exactamente la misma. Y es muy curioso porque con Ciga Network sí que me pega que tengan servicios de formación, ¿vale? Que la finalidad sea la recogida de tus datos para la prestación de servicios de formación. Porque se dedican a eso. Pero, ¿tiene sentido acaso que una empresa que vende camisas tenga una política de privacidad que diga que su finalidad es vender servicios de formación? ¿O una empresa que vende joyas diga que su finalidad es, que la finalidad para la cual te recaba los datos es ofrecerte formación, los servicios de formación que has contratado? No tiene ningún sentido. Estás incumpliendo la normativa de protección de datos, es decir, estás haciendo las cosas mal. A veces para esto es mejor no hacer nada, incluso. Déjate asesorar, no copies y pegues textos porque no siempre sirven, ¿vale? Muchísimo cuidado con el copy-paste, muchísimo cuidado, ¿vale? Me he encontrado auténticas barbaridades en páginas web. Me he encontrado que eres una empresa que vendes, qué sé yo, camisas y lo que estás haciendo es que eres un listing telefónico de QDQ. No tiene sentido copiar y pegar. Ignacio, una Dime. cosilla. Me pasan una pregunta, ¿vale? Bueno, dos, Sí. en verdad. Lucía Ciller nos pregunta que ¿dónde puede encontrar la normativa sectorial para cada sector? Buena Muy pregunta, bien, ¿verdad? buena pregunta. Pues a través de mucha investigación, normalmente. A ver, normalmente si tu sector depende de algún ministerio en concreto, es posible que la normativa sectorial dentro de los ministerios esté colgada, al menos la que es a nivel nacional. Luego en las diferentes consejerías de las comunidades autónomas te colgarán la normativa que es sectorial propia de la comunidad autónoma. Por lo tanto, es complejo, es complicado. Ni siquiera nosotros, con toda nuestra experiencia, podemos conocer, si tú me preguntas cuál es la normativa sectorial para vender productos, no sé, joyas de plata, pues yo a bote pronto a día de hoy te diría que no la conozco. No sé si hay una normativa sectorial que me limite la venta de joyas de plata, ¿vale? Sí que sé que hay una normativa sectorial que limita, bueno, más que limita, que completa la venta online, por ejemplo, de productos de farmacia y para farmacia. Sí sé que hay una normativa sectorial que completa la venta de productos alimenticios. Sí sé que hay normativas sectoriales que completan la venta de servicios online, de servicios de software online, por ejemplo. Es decir, hay determinadas normativas que del día a día las podemos conocer o podemos tener conocimiento de que existe una normativa sectorial y que hay que atender a esa normativa sectorial. Pero evidentemente esto depende de la empresa, depende de lo que vendas, depende de cómo lo vendas, de dónde lo vendas. Por lo tanto, es muy difícil abarcar toda la normativa sectorial. Pero ya te digo, normalmente en las páginas de los ministerios, si tu sector depende directamente de alguno de ellos, puedes encontrar normativa específica del sector y luego en las páginas de las consejerías, al menos de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, suelen también tener normativa vinculada a los diferentes sectores, ¿vale? Más allá, pues en asociaciones, colegios profesionales, etcétera. No sé si he contestado a la pregunta.
Bueno, ahora si no le queda claro, Lucía, pues que le invitamos a que siga haciendo la pregunta más concreta o Por lo que necesite. supuesto, si tiene dudas acerca de su propia normativa sectorial, que Sí, nos dice mande que una sí. pregunta al EGITEC y estaremos encantados de respondérselo. Vale, dice de todas formas que sí que la ha respondido. Tiene otra además, Lucía, ¿vale? Ella tiene, bueno, ella fabrica lámparas artesanales, para que os hagáis una idea, y pregunta que si para los plazos de devolución, si su producto es artesanal y muchas veces personalizado, que si puede blindarse para no aceptar devoluciones, y si no puede negarse, ¿puede el cliente hacerse cargo del coste del envío de la devolución? No, debe ser gratuita. El ejercicio del desistimiento debe ser gratuito. Y una cosa, el tema de que haga producto artesanal, no, es decir, una cosa es producto artesanal y otra cosa es producto personalizado. Un producto personalizado es porque yo personalmente te encargo a ti que tu producto tenga unas determinadas condiciones. Vamos a llevárnoslo a las camisetas personalizadas, el más claro ejemplo. Yo te digo que yo quiero 20 camisetas con el logotipo del EGITEC, ¿vale? Por lo tanto, es un producto personalizado. Tú vas a dirigir tu producción solamente a satisfacer mi necesidad, ¿vale? Hacer producto artesanal es distinto. Yo puedo hacer producto artesanal, pero no es personalizado. Es decir, yo cuelgo en mi página web cantidad de productos que los tengo puestos a la venta, pero eso no es personalizado. Por lo tanto, si es personalizado, sí que podremos limitar el derecho de desistimiento. Ojo, no lo he dicho antes, dejándoselo muy claro al usuario que no hay posibilidad de ejercitar el derecho del desistimiento, ¿vale? Si lo que hago es producto artesanal, lo cuelgo en mi página web para su venta, no está siendo personalizado, no es lo mismo, ¿vale? Espero haberle aclarado la consulta. Voy a seguir porque si no, no dejo tiempo a mi compañero Manolo, que tiene cosas muy Vale, interesantes que vale, contar. ahora te paso otra pregunta o la paso ahora dentro de un ratillo, es que la tengo aquí también. Perfecto, perfecto. Muy bien, Almudena, pues sigo. Otro punto importante, una vez que ya tengo mi plataforma, una vez que ya tengo montado todo mi entorno de venta online, ya sea en una aplicación, ya sea en una e-commerce, en una página web, el envío de comunicaciones comerciales. ¿A quiénes puedo mandar información comercial o newsletter? Bien, pues aquí tenemos que tener en cuenta dos variables. Tenemos que tener en cuenta, por un lado, la LSSI, la Ley de Servicios de la Sociedad y la Información, y por otra parte, la protección de datos. ¿Cuándo nos van a aplicar una u otra? Podemos decir a grandes rasgos que la LSSI y la protección de datos aplican de manera conjunta cuando yo soy consumidor, persona física, es decir, cuando yo soy un consumidor que soy persona física, que soy un consumidor final, ¿vale? Y diríamos que la LSSI aplica cuando en defecto de la protección de datos no tendríamos ninguna normativa regulable cuando son personas jurídicas. Porque no lo he dicho antes, pero la protección de datos afecta solamente a lo que son personas físicas, es decir, mi nombre, mi apellido, mi teléfono, mi DNI, mi IP, mi dirección de correo, etcétera. Pero el CIF, la razón social, el correo corporativo tipo info@legitec.com son datos corporativos, ¿vale? No son datos personales. Por lo tanto, no le aplicaría la ley de protección de datos, pero ojo, le aplicaría la LSSI. Por lo tanto, no podemos tampoco enviar mailing sin ningún control a las empresas. Vale, vamos a decir resumidamente a quién podría mandar la información por LSSI y a quién podría mandar la información por protección de datos. Por LSSI podría mandar información a todo aquel con el que tengo bien una solicitud previa de envío de información comercial, una relación comercial con él, ¿vale? O un contrato vigente, ¿vale? Podríamos mandarle información comercial a esas empresas o a esas personas que cumplen esos parámetros, ¿vale? Y por protección de datos tendríamos la posibilidad de mandárselo a aquellos que son clientes, pero no clientes que han sido clientes míos hace 10 años, no, a clientes activos y a clientes que tengamos un pedido recurrente. O a clientes que no hayan dado su consentimiento previo para el envío de comunicaciones comerciales. ¿Cómo? Pues bien porque le hayamos mandado un email donde hayan pinchado un enlace y hayan dicho que quieren suscribirse a nuestro boletín. Bien porque hayan rellenado nuestra suscripción al boletín en nuestra página web.
Bien porque hayamos puesto una casilla en nuestros formularios de inscripción y hayamos marcado esa casilla aceptando el envío de información comercial a un newsletter, ¿vale? Pero muy importante, en protección de datos tenemos que dar prueba, tenemos que dejar rastro de que efectivamente tenemos esa legitimidad. No vaya a ser que no estemos guardando registro, que no estemos guardando los documentos donde tengamos ese consentimiento ofrecido, ¿vale? Por lo tanto, muy importante. Y por último, tenemos que, dentro del envío de comunicación comercial, informar en materia de protección de datos, es decir, tener una clausulita tipo de información de datos, tipo que ponga responsable, finalidad del tratamiento y cómo ejercitar los derechos, y muy importante, que es una limitación o un añadido que hace la LSSI al envío de comunicaciones comerciales que se realicen por vía telemática. Tenemos que ofrecer el derecho de oposición al cliente, tenemos que ofrecerle al cliente la posibilidad de darse de baja de ese envío comercial en cada uno de estos envíos, ¿vale? Y de una forma clara, ya sea bien porque nos ponga un correo electrónico diciéndonos que quiere darse de baja, o bien que nos mande, que nos pinche un enlace porque nuestra herramienta de mailing nos lo permita, dándose de baja de esa base de datos. Muy importante, cuando se dé de baja de una base de datos de nuestra empresa, acordarnos, si no las tenemos centralizadas, que se den de baja de todas las bases de datos que tenemos en nuestra organización, ¿vale? Pues seguimos. Y por último, también querría hacer hincapié en que tenemos que tener especial cuidado cuando ofrecemos nuestro producto en Internet a través de dropshipping, es decir, a través de plataforma de otro proveedor que ofrece nuestro producto y lo que hace es comunicarnos los datos de entrega para que nosotros efectuemos la entrega. Ahí habrá que hilar muy fino con ese distribuidor, podríamos decir, con esa persona que nos pone la página web para que nosotros ofrezcamos el producto. Habrá que establecer muy claramente quién es responsable, quién factura, quién no factura, quién comunica cómo se hace esa comunicación de datos, quién hace la entrega del producto, quién es responsable luego de la atención al cliente, cómo ejercitar los derechos por parte del cliente, etcétera. Muy importante tener un buen asesoramiento en esa parte. Y luego también cuando vamos a vender a los marketplaces, como Amazon, ¿vale? Puesto Amazon, que es el gran marketplace. Mucha precaución también. Vamos a leernos bien el condicionado de Amazon. Vamos a ver quién es el responsable, qué limitación tengo cuando subo un producto a Amazon, ¿vale? Soy responsable del producto. ¿Puede hacer Amazon luego publicidad a los clientes que me han comprado por Amazon? Ojito, ojito porque no está tan claro, porque Amazon tiene un contenido legal que luego no se acorde luego a la normativa. Por lo tanto, mucho cuidado con los marketplaces donde ofrecemos nuestros servicios, porque tenemos que leer muy bien su condicionado antes de ponernos manos a la obra. Y como he dicho antes, las prisas no son buenas consejeras. Todo esto lo deberíamos de tener previsto con carácter previo a ponernos a vender en Internet. ¿Por qué? Porque luego nos encontramos con sorpresas como esta, ¿vale? Esto es real, es de un cliente, ¿vale? Donde el organismo de consumo de la región de Murcia directamente le abre una inspección de consumo para ver si su página web está correctamente implementada, está en la legalidad o no. Automáticamente, él lo que recibe directamente es el acta de inspección. Por lo tanto, qué importante es tenerla ya previamente lista, porque si no nos podemos llevar sorpresas. Porque es muy fácil inspeccionar una página web. Yo ahora mismo podría entrar en cualquier página web y detectar si cumple con la normativa de protección de datos, si tiene algún inconveniente en el tema de las cookies, si incumple con la SSI, si ofrece un protocolo claro de compra del producto, si da unas condiciones de uso, si informa si se va a ir a una plataforma de terceros para pagar, etc. Por lo tanto, qué importante es tenerlo ya listo para no encontrarnos estos sustos. Y esto no solo lo hace la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, lo hace la Comunidad Valenciana, lo hace la Comunidad de Madrid. Todas las comunidades autónomas, todos los organismos de consumo inspeccionan aleatoriamente las páginas web. Ahora pensaremos que no nos toque a nosotros porque no sabemos si tenemos correctamente las páginas web. Pues de ahí la importancia de tener un servicio de buen asesoramiento y que nos tenga al día informados sobre los cambios que hay en las páginas web, en la normativa, porque además es súper cambiante y tenemos que estar al día, ¿vale? De ahí la importancia de un buen servicio. Y más miedo aún. España es el país, la Agencia Española de Protección de Datos, esto es real, esto es a tiempo real, estos son datos de ayer, es el país que más sanciones pone, es la Agencia de Protección de Datos que más sanciones pone en la Unión Europea. Esto es bueno y esto es malo.
Esto es bueno, quiere decir que tenemos una Agencia Española de Protección de Datos concienciada, preocupada, somos pioneros en materia de protección de datos, se nos tiene en cuenta en el resto de países en materia de protección de datos, somos un ejemplo. Pero claro, yo me pongo en la piel de que soy el empresario que ofrezco mis productos que tengo una página web o que ofrezco productos en una plataforma, en una aplicación. Y me encuentro con este problema. Me daría respeto. Me daría respeto, porque normalmente todos estos problemas vienen dados o bien por inspecciones de oficio, como las que hemos visto antes, donde el organismo de consumo comunica directamente a la Agencia Española de Protección de Datos que no se están haciendo bien las cosas, o el ayuntamiento comunica a la Agencia de Protección de Datos si lo detecta que no se están haciendo bien las cosas, o bien por clientes cabreados. Clientes que no le hemos dado un buen servicio, no están conformes con nuestro servicio y quieren buscarnos las cosquillas. Y entonces dice, ¿cómo lo hacemos? Oye, es que no me informaron cuando recogieron mis datos. Oye, es que no tienen bien la política de cookies. Y coge y lo denuncian ante la Agencia Española de Protección de Datos. Pues tenemos que tener mucha precaución, ¿vale? Porque además no estamos hablando de sanciones de 100 euros, de 200 euros, ¿vale? Estas son actuales, de 2020, alguna de 2019. He intentado coger, y no os creáis, salvo la que he puesto entre paréntesis, que es de Twitter, no os creáis que son empresas grandes, son pymes. La mayoría son pymes. La mayoría que reciben sanciones aquí en España son pequeñas empresas, pequeñas y medianas empresas. 3.000 euros por no tener bien la política de cookies. Nuevamente 3.000 euros por no tener la política de cookies. 30.000, esta la he querido poner porque es el tope. Si por el SSI te sanciono por no tener bien la política de Twitter, es el tope que te pueden sancionar, 30.000 euros. Pero se hace. Se puede modular, pero podrían sancionarte por 30.000 euros. A Twitter le han sancionado aquí en España por 30.000 euros por no tener correctamente establecida la política de cookies. 1.000 euros por protección de datos por el tema de no cumplir con el deber de información en privacidad y 1.000 euros por política de cookies a otra pyme. 3.000 euros por no cumplir con el deber de información. 5.000 euros por no cumplir con las buenas prácticas en la solicitud del consentimiento del usuario. Y 5.000 euros más por no tener implantada correctamente la política de cookies, que bueno, como te ofrecen un pago voluntario, en este caso se quedó en 7.800 por pago voluntario. Os quiero decir, esto es el día a día, esto es nuestro día a día, solucionar estos problemas. Pero ¿y por qué vamos a solucionar el problema cuando ya está creado? Vamos a ponerle ya solución antes, vamos a ser prevenidos, ¿vale? Cuando tengamos una idea, vamos a preguntarnos, oye, ¿qué afecta en esto la protección de datos, la normativa de ofrecer productos en Internet? Y vamos a acudir a profesionales que nos informen. En resumen, ¿vale? Ya rápido, porque quiero dar paso a Manolo. Contratos de encargo de tratamiento con nuestros prestadores de servicios a los que les vayamos a dar información de nuestro proyecto, tanto información sean datos personales como información de nuestra empresa, como desarrollo de nuestro software. Los textos legales de nuestra página web, muy importante lo que he dicho, la santísima trinidad de una página web, aviso legal, política de privacidad y política de cookies. A esto hay que añadir las condiciones de compra y asistimiento y ofrezco productos para que me compren dentro de mi página web. ¿Vale? Y sobre todo, cuando me estoy dirigiendo a consumidor final, muy importante. Gestión de mailing comercial. Hay que informar al usuario, tenemos que tener una base de legitimación para poder mandarle esa información comercial y tenemos que ofrecerle el derecho a que se oponga. Y sobre todo, tener un buen asesoramiento detrás que nos mantenga al día y que nos solucione los problemas que podamos tener y que se anticipe a ellos. ¿Vale? Muchas gracias. Voy a dar paso a Manolo. Espero no haberos aburrido y que haya sido práctico y que por lo menos os llevéis unas pinceladas para que podáis entrar en vuestra página web y analizar tranquilamente si estáis cumpliendo o no estáis cumpliendo con las normativas que he dicho. Bueno, Almudena. Tengo algunas preguntas, chicos. No sé quién ya me la responde. Mira, un chico que se ha incorporado un poco después, habéis hablado algo de MailChimp y él pregunta, ¿existe algún problema con el empleo de MailChimp y por qué, si es que lo hay? Vale. Supongo en el tema de protección de datos, claro. Y si queréis os lanzo la siguiente y así podéis dar respuesta. Perfecto. A las dos.
Dice, si el envío del producto es internacional y el cliente se ha hecho cargo de los portes, y quisiera aplicar la política de devoluciones, ¿quién debería encargarse de los portes de vuelta del producto? Vale, respondo a la primera y después respondo a la segunda. Respecto a la primera cuestión, el uso de MailChimp. Lo he comentado al principio, ¿vale? MailChimp es una empresa americana. Los servidores los tienes establecidos en Estados Unidos. Cuando nosotros hemos contratado MailChimp, últimamente lo que decía MailChimp es que cumplía la normativa de protección de datos porque estaba adherida a una cosa que se llamaba el Privacy Shield. Privacy Shield regulaba la transferencia internacional de datos desde Europa a Estados Unidos. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que entró una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que deroga o deja sin aplicabilidad el Privacy Shield respecto a los envíos que se están realizando a Estados Unidos por diferentes motivos. No vamos a entrar en ellos. Problema, que estamos haciendo una transferencia internacional de datos sin base de legitimación. Soluciones, pues podría pedirle a todos mis consumidores que me autorizaran la transferencia internacional de datos a Estados Unidos. Yo creo que nadie lo haríamos. Entonces, soluciones, pues buscar proveedores locales dentro de la Unión Europea, que tengan los servidores en la Unión Europea. Yo he dado una solución de la cual nosotros somos partners porque no hemos visto nosotros en la obligación de emigrar a ella, que es Agumba Mail. Así que si necesitan más información acerca de este tema o respecto a Agumba Mail y quieres ponerte en contacto con nosotros, pues lo puedes hacer a nuestro correo electrónico o bien al mío personal, jisantaella@legitech.com o bien al de info@legitech.com. Si los tienes ahí, Almudena, y quieres ponerlos en el chat o el de Manolo, no creo que tengamos ningún problema, o sea que por nuestra parte puedes ponerlos. Estoy compartiendo con la gente que hace preguntas y parece que si quisiera tener más dudas les estoy poniendo el de info, ¿vale? Muy el de bien, info@legitech. No sé si queréis que ponga otro y lo comparto en el chat y le llega a todo el mundo. No habría, Vale. no sería necesario con el de info. Vale, con el de info y pongo el problema. teléfono que lleva también el que sale en la web, 902-750670. ¿Vale? Lo pongo también por si alguien quiere hacer una llamada. Perfecto. Pues aquí lo voy a poner en el chat, ¿vale? Muy bien. Muchas gracias. Y respecto a la segunda pregunta, estábamos hablando de... perdona, Almudena, refréscame la memoria que... Sí, no te preocupes. A ver, que creo que... A ver, era sobre algo de devoluciones, ¿vale? Si hacemos... Gonzalo García pregunta que si el envío de producto es internacional y el cliente se ha hecho cargo de los portes y quisiera aplicar la política de devoluciones, ¿quién debería encargarse de los portes de vuelta del producto? Vale, aquí tenemos que tener precauciones. ¿Por qué? Porque entramos en un conflicto de leyes. ¿Vale? Hay que tener en cuenta el país en el que nos dirigimos, ¿vale? Y podríamos entrar en un conflicto de leyes, ¿vale? Entonces habría que analizar el caso concreto. Primero, porque tú en tu página web, si vas a ofrecer productos de manera internacional, ya lo tienes que prever. Es decir, ¿a qué producto, dónde me voy a dirigir? ¿Al mundo mundial? ¿O voy a dirigirme a unos países concretos? Dentro de esos países me voy a dirigir a empresas, me voy a dirigir a consumidor final y tenerlo establecido, ¿vale? Dependerá del país destinatario y tendremos que analizar el conflicto normativo que se produzca con la ley de consumidores y usuarios y qué normativa aplicaría y ver si en su país está regulado, si no está regulado, si de forma subrogada se aplica nuestra normativa. Por lo tanto, es difícil responderlo, pero mi respuesta va más enfocada a si voy a vender de forma internacional, esto lo tendría que tener previsto. Por lo tanto, si quieres hacerlo más concreto, mándanos el correo electrónico, dinos con qué países operas y te podremos intentar dar soluciones dentro de nuestros conocimientos con esos países. En muchos casos, habrá empresas que tengan que ir a ese país e informarse concretamente de cuál es la normativa. Nosotros lo podemos hacer, también tenemos partners en otros países a los que podemos preguntarles. Pero bueno, es una pregunta muy concreta, habría que estar al final en ese conflicto normativo que se produciría entre la ley de consumidores y usuarios, la normativa propia de ese país o incluso el entorno si estamos dentro de la propia Unión Europea, ¿vale? Lamento no poder ser más específico en esa cuestión. Sí, añadir si cabe a lo que comenta José Ignacio, que como carácter general hay que entender que aplica la legislación del consumidor, con lo que en principio habría que ver a qué país has enviado ese producto y ver qué legislación tienen allí relacionada a la devolución de los productos. Si hablamos a nivel europeo, pues sí que tenemos una cierta coordinación legislativa, pero si está fuera de Europa, la cosa se puede complicar bastante.
A lo mejor no tienen normativa, que es lo que estaba diciendo. Entonces Claro. habría que ver si entonces aplicaría la nuestra de forma subrogada. Habría que analizarlo. Es que además depende incluso si está adherido a determinados convenios internacionales ese país. Es que no es tan fácil. Habría que ver el país en concreto y establecer unos criterios respecto a ese país. Vale, pues si no hay más preguntas, Almudena, damos paso. Tengo una de Beatriz. Ah. Beatriz Torrecillas pregunta que si el envío de newsletter a personas jurídicas quedaría permitido. Y ya si No. queréis hacer el No, traspaso. el envío de newsletter a personas jurídicas está limitado por la LSSI. Es decir, la LSSI establece una limitación que afecta a todos, es decir, a cualquier envío que realicemos por vía telemática, sea una persona jurídica o sea una persona física. Por lo tanto, estaría limitada por las condiciones que he dicho, tener una relación previa, tener una solicitud propia del cliente, tener una relación contractual con él o que haya un consentimiento previo. ¿Vale? Esas tres condiciones limitarían el envío de emailing comerciales. Estoy hablando de emailing comerciales de forma bruta. Si yo me quiero poner en contacto con una empresa, tiene un correo y le mando un mail diciéndole, oye, soy el comercial de Legitech, creo que nuestro producto te puede interesar, échale un vistazo y hablamos, eso no estamos hablando de comunicaciones comerciales de forma bruta, es decir, de newsletter, de mailing comercial, sino estamos hablando de un contacto, ¿vale?, establecido a través de a través de un correo electrónico, con un correo electrónico puesto en su página web para que me pueda relacionar. Pero bueno, habrá que estar al caso y eso sí, tener en cuenta esas tres limitaciones que he dicho de la LSSI. Yo voy a poner ahí una cierta puntilla a lo que acaba de comentar José Ignacio. Cuidado con esto de que parece que ha abierto la puerta a que yo vaya viendo correos electrónicos en páginas web y me vaya poniendo en contacto con ellos para decir si podemos colaborar. Ya tenemos una experiencia de un caso de un cliente al que lo sancionaron. Claro. Fue una sanción pequeña, pero lo sancionaron simplemente por eso, por intentar establecer un convenio de colaboración con una empresa a través de un correo que tenía en su página web, pero que realmente tenía un aspecto demasiado comercial en cómo hacía el contacto y acabó teniendo una sanción. O sea que hay que llevarse cuidado con cómo utilizamos los correos que encontramos por ahí. Claro, hay un pequeño matiz, que es lo que acaba de comentar Manolo. Lo que no podemos hacer es un mailing encubierto, que lo que hagamos es coger los correos electrónicos y uno a uno, por no hacerlo a través de una herramienta de mailing, mandar un correo, una plantilla tipo donde adjuntamos nuestro catálogo de productos, donde ofrecemos nuestro convenio de colaboración, etcétera. No, eso no es un contacto comercial. Vamos a diferenciar. Eso es un envío promocional a lo bruto. Es decir, no tengo ninguna relación contigo y lo que estoy intentando es abrir mercado de forma bruta. Lo que yo estaba comentando, que a lo mejor no lo he dicho bien, es que yo puedo, oye, me interesa esta empresa, no tengo ningún contacto, puedo mandar un mail diciéndole, oye, soy José Ignacio, soy del Legitech, podríais ofrecerme un contacto para poder trabajar juntos, hasta ahí. Igual que lo haríamos si llamamos por teléfono. Si es que si llamamos por teléfono, ¿qué haríamos? Llamar por teléfono, presentarnos y decir, ¿con quién tengo que hablar para hablar de protección de datos? Y entonces decirle a esa persona, oye, ¿estás interesado en protección de datos? ¿Quieres que te mande información? Y entonces mandársela. Pues bien, lo que no podemos ser cómodos y porque esté publicado el correo electrónico, perder esa primera parte comercial que hemos tenido desde siempre. ¿Vale? Muy bien, pues si no tenéis así más preguntas, podéis ir lanzándolas de todas formas. Si os parece bien, vamos a entrar en una segunda parte que queríamos comentar también para añadir a la parte más jurídica, normativa, de lo que un comercio electrónico implica, y es la parte de ciberseguridad. Bueno, aquí todos sabréis que bien lo hemos estado comentando, las implicaciones que tiene el haber saltado de manera rápida al mundo del comercio electrónico, que muchas veces pues, no se ha hecho con la debida tranquilidad como para pensar las cosas, y eso implica también que hemos dejado abiertas muchas vulnerabilidades o muchos problemas relacionados con la ciberseguridad. Y en eso es lo que también quiero enfocar yo esta parte de la charla, que voy a tratar de ser rápido, ya que también el tiempo apremia. Por poneros un poco en contexto, hay que decir que en los últimos dos foros económicos mundiales, en el World Economic Forum, ya se establece como una de las principales problemas a nivel mundial en relación a la economía el concepto de ciberataques, de ataques a infraestructuras críticas, el robo de datos y los fraudes a través de Internet. Y tanto ha sido así que ya en el de febrero de este mismo año, en Davos, en el 2020,
se hablaba nuevamente de cómo la ciberseguridad era uno de los principales riesgos que teníamos que afrontar como sociedad en general, pero entre otras cosas, uno de los ponentes que estuvo allí, a mí me gusta esta frase porque comentaba que habían registrado 90.000 millones de intentos de ataque al día. Y por poner una comparación de cuánto es eso, se consideraba que se hacían 6.000 millones de búsquedas diarias en Google. Es decir, era 30 veces más no exactamente, pero muchísimas veces más que búsquedas se hacen al día se realizan de ataques. Y cuando se hacían estos números que estaban sacando aquí, hablábamos de febrero, no habíamos empezado o estábamos prácticamente al principio de lo que luego ha sido la pandemia de COVID y todas las implicaciones que esto nos ha dado, que ha hecho, entre otras cosas, que se incrementen muchísimo los ataques. Por dejaros unos cuantos números, se habla a través de un estudio de Kaspersky que en torno a 1,1 millón de dólares se pierden cada segundo, en torno a 1,9 billones de datos sensibles son vulnerados cada año. El CNI nos dijo que se habían realizado 38.000 ataques a infraestructuras, ataques críticos a infraestructuras nacionales, que se realizan 27.000 ataques diarios con relación a temática COVID en España, que evidentemente se utiliza cualquier cosa que esté de moda y por desgracia pues el COVID es lo que está de moda ahora. Y bueno, aquí tenemos desde malware, virus, spyware, ransomware, que seguro que todos lo habéis oído y quizá alguno lo hayáis sufrido, que es esto de que os secuestren la información de vuestros sistemas, troyanos, gusanos, ataques de phishing, de denegación de servicio, en fin, posibilidades de ataque son muchísimas las que tenemos. Pero en realidad lo que tenemos que plantearnos es contra qué nos defendemos. Nos tenemos que defender contra los propios usuarios de nuestros sistemas. Tenemos que defendernos ante errores del software que utilizamos, ante las posibilidades de malware, de intrusos que intenten acceder a nuestras tiendas online, a nuestras páginas web. En contra, tenemos que defendernos de los script kiddies, estos niñatos, que podría traducir, niñatos de los algoritmos, que son gente que a través de Google va encontrando pequeños scripts que puede utilizar para cargarse una página web, para entrar dentro, y que en realidad acaban siendo muy dañinos porque hay mucha información en Internet que permite hacer esos accesos. ¿Deberemos de defendernos contra los hackers? Bueno, nosotros el concepto hacker ya lo entendemos en positivo y no en negativo, y por eso lo pongo ahí con interrogantes. En realidad, aquellos que hacen ataques habrá que calificarlos como crackers, que son los que intentan romper sistemas. Los insiders, que serían la gente de dentro de mi propia organización, que también puede suponer un problema en un momento dado. La competencia, que puede tanto atacarnos como incluso en un momento dado pedir ataques. No es la primera vez que se ha comprobado que eso ocurre. Luego comentaré un poco en detalle de estos casos. Grupos criminales organizados, gobiernos, grupos terroristas, fallos de dispositivos. Contra todo eso tenemos que defendernos. ¿Y cómo lo hacemos? Pues en realidad habría que hacerlo como con cualquier sistema que tengamos en nuestra organización. Es decir, no debería de ser diferente. Nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Identificar a los usuarios. Es una de las cuestiones que tenemos que plantear. Tenemos que autenticarnos. Tenemos que autorizar a la gente. Tenemos que llevar auditoría de lo que está ocurriendo en mis sistemas. Tendremos que establecer firewalls, tendremos que establecer Web Application Firewall, que se llaman los WAFs, IDS de intrusión, de detección de intrusos dentro de nuestras páginas web. Tendremos que utilizar firma electrónica, tendremos que aplicar copias de seguridad para tener una garantía de que si hay un problema soy capaz de restaurarlo. Tendría que aplicar estándares internacionales como la ISO 27, pero aún así alguno se me cuela de vez en cuando porque es difícil tenerlo todo controlado. Así que, ¿aquí hay que prestar atención? Pues bueno, lo primero es deciros esta frase que probablemente hayáis oído de que la seguridad total no existe. La seguridad como tal es un camino de mejora en el que tenemos que ir cada vez tapando más amenazas, vulnerabilidades dentro de mi organización. Pero lo cierto es que podemos hacer mucho para mejorarla. Podemos hacer bastante para mejorar la seguridad en nuestra organización. Una de las cosas por las que es muy importante el tema de la seguridad es porque, bueno, la confianza, especialmente en un negocio online, en relación también al uso de aplicaciones en Internet, es esencial.
y perderla es bastante fácil y recuperarla es muy difícil. Así que una de las mayores importancias que tienen los ataques que se producen es la de dañarnos en la confianza de nuestros consumidores, de nuestros clientes. Cosas a las que tenemos que prestar atención, es decir, ¿dónde pueden surgirnos los problemas en nuestra organización? Pues una de ellas es el uso de código malicioso a través de correo electrónico. ¿Qué ocurre? Que cualquier negocio electrónico utiliza el correo electrónico de manera común para confirmaciones de pedidos, para asistencia y dar soporte, para inscripciones de usuarios, para 1000 cosas. O sea, vosotros mismos seguro que tenéis claro cuánto correo electrónico movéis en vuestra organización y cuántas de vuestras personas que trabajen en la organización están gestionando correo electrónico para allá y para acá constantemente. Pues bueno, las campañas de código malicioso a través de correo electrónico no dejan de crecer de manera constante. Es decir, cada vez hay más y más. Todos recibiréis probablemente mails con código malicioso. Muchos os daréis cuenta de que lo son y otros muchos ni siquiera os daréis cuenta y estaréis ejecutando código malicioso en vuestros sistemas que no tienen por qué haceros daño en el mismo momento. Es decir, a día de hoy ya lo hacen de manera consciente, salvo aquellos que quieren romper el sistema directamente, otros simplemente quieren instalarse allí para empezar a leer información, para utilizarlo en un futuro cuando sea necesario. ¿De qué hay que llevarse cuidado? De cualquier archivo adjunto, ejecutables, PDFs, archivos comprimidos, aquellos que llevan links y no tengo claro a dónde van. Sinceramente, yo en relación al correo electrónico digo que ya no te puedes fiar de nada, absolutamente de nada. No te puedes fiar ni de un correo electrónico enviado por tu jefe, por tu compañero de la mesa de al lado. No te puedes fiar de nada por correo electrónico. Salvo que tengas muchísimas medidas de seguridad, que la mayoría, sinceramente, no tenéis establecidas. ¿Cómo podemos ayudar? ¿Cómo podemos evitar que cuando a mí me mande un correo electrónico mi compañero de la mesa de al lado, yo sepa que es un correo electrónico en el que puedo confiar y puedo pinchar en el enlace que me lleva junto, puedo descargar el correo que hay? Pues lo primero es establecer políticas dentro de la empresa que establezcan qué se puede y qué no se puede hacer con correo electrónico. Yo soy partidario de evitar que el correo electrónico se utilice en adjuntos. Al menos dentro de la organización deberíamos empezar a utilizar otro tipo de sistemas que no sea el correo electrónico para enviar un adjunto. Que sea a través de la nube, a través de otras vías, y eso implicaría que si yo tengo por política que no se envían adjuntos, cuando mi compañero de la mesa de al lado me mandara un adjunto, no lo abriría porque sabría que por política no puede enviar. Eso sería lo más fácil o difícil en realidad de implementar porque lleva su tiempo de concienciación de la gente. En cualquier caso, habría que hacer formación al personal para saber dónde están los riesgos en este sentido y, por supuesto, tener una buena configuración de vuestro dominio, establecer una serie de registros como son los DKIM, el SPF y algún otro tipo de registros que al menos garantizan un poco más de confiabilidad en los remitentes de correo electrónico y evitan lo que se llama el mail spoofing, alguien que te pueda suplantar tu identidad. Hay cosas de configuración que nosotros podemos conseguir en nuestro correo electrónico. Depende mucho, desde luego, del tipo de proveedor que tengamos que me dé el correo electrónico. Pero, por supuesto, también establecer servicios de anti-malware ayudan. Anti-malware en cada uno de los equipos, anti-malware en el correo electrónico, hay distintos sistemas que ayudan, hay sistemas que leen el correo electrónico antes de enviármelo, incluso sustituyen enlaces que pudieran ser dañinos y me dicen, oye, cuidado con este enlace, antes de que yo tenga que pinchar. Hay muchas opciones, no es aquí el momento de daros pautas, todas las pautas posibles, pero os voy a ir dejando de cada uno de los criterios algo a tener en cuenta. Otro de los grandes problemas, grandísimos problemas que tenemos ahora son los ataques de phishing. Es constante, absolutamente constante, la llegada de mails principalmente que intentan recabar información de nuestra organización y que utilizan distintas vías, principalmente la credulidad de todos, para, pues eso, recabar información o descargarnos algún código malicioso. Esto empezó siendo mensajes de phishing, que se hacían, pues, el típico mensaje de correos, tienes un paquete en tal sitio, en la aduana, para que te llegue, pincha aquí. Y tú pinchabas y descargabas o le dabas información. Ataques de phishing relacionados con los bancos, que también teníamos todo muy claro, ¿no? Me llega del BBV, del Santander, ya se han encargado los bancos de dar mucha publicidad en relación a que no pinchemos en esos enlaces y nunca demos nuestras credenciales bancarias a nadie a través de ese phishing. Pero el phishing ya se ha especializado bastante y ahora ya me llegan, lo que decía, mensajes de mi compañero de al lado
diciendo, incluso del de soporte informático, diciendo, oye, tienes que resetear tu contraseña. Y me llevan a una pantalla que se parece a la de mi empresa y de repente estoy metiendo mi usuario y contraseña concreto de mi empresa y regalándoselo a aquellos que están haciendo este ataque de phishing. ¿Para qué se utiliza eso luego? Para suplantar mi identidad, para robar información, para instalar un código malicioso que luego esté leyendo las credenciales bancarias o todos los números de cuenta que estoy utilizando dentro de mi organización, para instalarse dentro y luego hacer un ataque que se llama de Man in the Middle, que permite, por ejemplo, modificar una factura PDF cambiando el número de cuenta que le tengo que pagar a un proveedor y acabando haciendo yo un pago a un sitio que no corresponde y perdiendo todo ese dinero porque tal cual lo hago en la cuenta de destino. Hay una serie de muleros, de mulas que cogen ese dinero, lo transfieren a 20.000 cuentas y se pierde el dinero. Bueno, eso es algo que está ocurriendo todos los días. ¿Y cómo se mitiga? Principalmente con concienciación al personal. Concienciación en el sentido de que nunca puedes dar credenciales a través del correo electrónico, concienciación de que conocer cuáles son esos riesgos, estar al tanto de cuáles son los principales ataques de phishing que se están produciendo en ese momento, y luego tecnología que identifique esos correos falsos o potencialmente peligrosos y que filtre los mensajes. En cualquier caso, siempre va a quedar la ingeniería social, esto de que alguien me engañe vía telefónica, hay 1000 opciones. Y por desgracia es que somos buenos por naturaleza, somos crédulos por naturaleza, y cuando alguien me llame, me pide mi usuario y contraseña, yo voy y se lo doy. En organizaciones grandes tú llamas y dices, oye, te llamo del equipo de soporte, que he visto que tienes un problema en tu correo, necesito tu contraseña para resetearlo, y la gente la da. Es así de absurdo, que nadie se lo cree, pero es verdad, sigue funcionando. La manera más fácil de hacer un hacking es llamar a una persona y pedir que te dé acceso, y te lo da. Sigue siendo la manera más sencilla de atacar un sistema. ¿Por qué? Porque no tenemos a la gente correctamente concienciada. Nosotros aquí, ¿qué estamos haciendo? Estamos haciendo campañas de concienciación en ciberseguridad, entre otras cosas, que hacemos ataques de phishing, y hacemos ataques de phishing simulados, de forma que le sacamos los colores a la gente y a partir de ahí se conciencian y empiezan a evitar hacer pinchar donde no deben o descargar lo que no deben y empiezan a llamar a la persona, oye, que he recibido un correo tuyo, ¿es verdad que es tuyo? Porque eso sería la dinámica habitual que garantice que no tenemos problemas. Malware por todas las vías. Manuel, perdona que te interrumpa. Sí. Es que tenemos preguntas por aquí que van llegando. Vale, adelante. Mira, una viene de Inma Pastor que dice que si es compatible el uso de blockchain como herramienta, por ejemplo, de sellado de tiempo con la normativa de protección de datos y es seguro en cuanto a la seguridad de información. Vale, esa es pregunta de máster, ¿vale? Es una pregunta bastante complicada, pero te voy a decir los principales problemas que a bote pronto, ¿vale? Te puedo decir con la relación a la tecnología blockchain. Creo que es una tecnología de futuro, sin duda, y que todo el mundo pretende que sea una tecnología de presente. Pero hay para determinadas cosas que yo todavía no la termino de ver. Y en concreto, precisamente, choca con la legislación de protección de datos en varios aspectos. Una de las principales características del blockchain, si es por lo que permite el sellado de tiempo y garantizar, por ejemplo, los smart contracts y otras muchas cosas que están planteándose vía blockchain, es que perdura la información en el blockchain. Y eso impide el ejercicio de concretos derechos como el derecho de cancelación, el derecho de oposición, que son derechos de la Ley Orgánica de Protección de Datos. El cómo hacemos para casar ambos derechos, yo no lo sé, ¿vale? No soy un especialista en blockchain, pero a mí me parece que no es factible con la legislación actual. Considero que blockchain, como es de futuro, hará que la legislación al final se module, se adecue o se establezcan medidas que yo ahora mismo no sé cuáles pueden ser, que sean garantistas del cumplimiento de la normativa de protección de datos. Pero a día de hoy yo apostaría a que no es factible utilizar blockchain en muchas ocasiones, siempre que utilizamos datos personales, ¿vale? Cumpliendo la legislación. No sé si José tiene alguna idea más al respecto, pero no, yo hasta ahora y en lo que yo conozco no le veo opción. Yo hasta donde yo sé también estamos en esa tesitura. Al final el blockchain tendrá que regularse por sus propios canales y hasta que no tengamos claro para qué vamos a utilizar blockchain y no podremos enfocar bien la regulación al final que tengamos que hacer y qué implica. Yo ahora mismo también tengo las mismas dudas de Manolo de que cumpla con el Reglamento General de Protección de Datos. Como yo en muchos foros se comenta. En todo caso es una normativa novedosa y la normativa es una
un uso novedoso del blockchain. Entonces, una tecnología novedosa, como todo. La normativa al final es estática y lo que es abierta a interpretación. Habrá que esperar a interpretaciones desde la agencia, desde el artículo 29 en relación al blockchain, para conocer más en profundidad su legalidad respecto a protección. Yo os digo, yo he leído bastante ya sobre el tema y mi principal problema, creo que tecnológicamente, muchas cosas que son solventables y que se podría aplicar, pero veo problema con el ejercicio de los derechos. O sea, cómo ejercer un derecho de cancelación, es decir, si hay algo en ese blockchain y yo quiero borrarlo, porque el blockchain no lo permite. Entonces, hay un problema. A ver, tengo otra pregunta por aquí que me imagino que es un poquito anterior y es sobre... Nacho decía que si este es el que recomendáis, escribe akumbamail.com. ¿Este es el que recomendáis? Sí. Vale. Ese es uno de los... Bueno, hay varias, ¿eh? O sea, tampoco es que sea solo esa única empresa. Nosotros es la que hemos encontrado que cumple. Es de aquí, es de Ciudad Real, es española. En calidad es bastante buena, hace las cosas bastante bien. Y así que, bueno, yo lo recomendamos y de hecho nos hemos hecho partner suyo por eso. O sea que si queréis alguna ayudita al respecto, pues contactad con nosotros y os echamos una mano por ahí. Genial. Otra pregunta que hace Julio Asensio es que si su ofrecimiento de productos en LinkedIn o Facebook, entiende él que no exige proceso de protección de datos previa, ¿verdad? ¿O sí? Eso creo que es más para mí, quizás, ¿no? Lo que está diciendo es que ofrece sus servicios en LinkedIn, en la red social, abierto, de forma abierta. Es que ahí no se efectúa tratamiento de datos en principio porque él no está recogiendo información, él solamente cuelga en su perfil sus productos. No tiene nada que ver. Ahí lo que puede incumplir, ojo, es la normativa interna de LinkedIn. Lo digo porque hace poco estuve en una charlilla del tema de LinkedIn y tiene bastantes limitaciones que en los perfiles profesionales se utilicen como perfiles de empresa y ofrezcas productos de empresa dentro del perfil personal. Ojito cómo lo haces, porque lo que sí puede entrar en conflicto es con LinkedIn, pero por tema de protección de datos, simplemente tú subes tu producto o tus servicios a un post de LinkedIn, no le veo mayor problema. Genial. Pregunta Nacho que Perdona, si... lo que sí voy a puntualizar es una cosa. Vale. Ojo, no en ese sentido, pero si, por ejemplo, si abro una página de empresa y ofrezco la posibilidad de que la gente se haga seguidora nuestra, ¿vale? Ahí sí nos aplica la protección de datos. Somos corresponsables con Facebook de esos fanpages, de esos seguidores que tenemos en nuestra página profesional y tendríamos que tenerlo en cuenta tanto para linkar la política de privacidad, si no nos deja, que creo que Facebook ya no deja poner el texto, si nos deja poner texto, poner la primera capa y linkar la nuestra de la página web y tener en cuenta en nuestra página web esa vinculación con redes sociales, ¿vale? Un pequeño matiz. Genial. Nos pregunta también Nacho, a colación de la pregunta que hacía antes, si no se avanzaría mucho en el tema de seguridad, hacking y código malicioso, concienciando al uso de Linux frente a Windows. Vale, pues yo la respuesta que te doy hoy sería diferente a la que te daría hace unos pocos años, hace 3 o 4 años. Te habría dicho hace 3 o 4 años que sí, que optaría porque Linux ayudaría, ¿no? en el tema de la seguridad. La experiencia y sobre todo el cambio que ha tenido en los últimos años Microsoft me lleva a darte una respuesta diferente. A día de hoy yo soy muy pro Windows, pro Microsoft, porque han avanzado muchísimo en seguridad y el cómo lo están gestionando lo están haciendo muy, muy bien. El problema de Linux es que sigue siendo un poco más complejo y su uso no es para todo el mundo. Sigue sin ser todavía para todo el mundo. Y esa problemática lleva a que al final se lleven a cosas inseguras. Por ponerte un ejemplo, la mayor parte de los servidores que hablamos de comercio electrónico, que es de lo que estamos tratando hoy, están en Linux. Y eso no quiere decir que no tengan problemas de seguridad. Tienen muchos, porque el soporte de Linux ayuda, pero al final el cómo se programa sobre él sigue generando problemas, ¿vale? Sí, aún así, pues te quitas una parte de la problemática si estás trabajando con Linux, sin duda alguna, pero te van a salir otras. Te van a salir otras de cómo se usa o problemáticas con los usuarios, es decir, no hay una respuesta fácil para decirte Linux o Microsoft. Sí te puedo decir que eso, que yo he cambiado mi criterio en estos últimos años en relación a Microsoft
y ahora, pues bueno, rompo una lanza por ellos porque están avanzando muchísimo en cómo garantizan o cómo tratan de proteger la seguridad de sus usuarios al final. Bueno, hablábamos de malware, pues aquí cómo los protegemos anti-malware. Pues bueno, tenemos soluciones anti-malware que tendremos que poner en nuestros servidores, en los firewalls, en los endpoints, que son los puestos de trabajo concretos, tecnologías de sandboxing. Hay mucho a tener en cuenta, pero lo que tenemos que estar es expectantes o preparados para esas posibles infecciones vía malware en nuestros sistemas. Otro de los problemas importantes que podemos encontrar en nuestros negocios electrónicos son los ataques de denegación de servicio o denegación de servicio distribuida, que sería el DDoS, y que bueno, que esto funciona haciendo que un montón de equipos que están por el mundo de repente se redirigen a una página web en concreto y empiezan a pedirle servicio, empiezan a pedirle, enséñame la página, y evidentemente nosotros tenemos unos servidores con unas capacidades limitadas, pues dependiendo de quién sea vuestro proveedor, pues tendréis más o menos capacidad de aguantar un ataque de denegación de servicio. No hay una garantía absoluta en ninguno de los casos. Hay empresas que lo que hacen es distribuir sus páginas web por todo el mundo. De forma de que siempre hay alguna que da respuesta y es mucho más difícil que haya un ataque dirigido a un punto concreto para hacer una denegación de servicio. Sinceramente, limitar esto es difícil. En organizaciones que no sean muy grandes, lo que podéis hacer es hablar con vuestro proveedor de hosting para que os dé tecnologías de evaluación de carga, de distribución de contenido y servicios anti-denegación de servicio que a veces el hosting puede proporcionar, pero no tendremos garantías absolutas de que esto funcione. ¿Y qué ocurre? Que en la Deep Web es facilísimo contratar un ataque de denegación de servicio. ¿Vale? En torno a $10 la hora, yo puedo tirar cualquiera de las páginas web por un coste de ese tipo. Si yo quiero coger a la competencia, dejarla un día inservible, me va a costar en torno a $200 dejarlo durante un día sin que su página web esté visitable. Bueno, es una realidad, ¿vale? Que tenemos ahí. Así que el problema es que solventar esta en concreto no es sencilla. Sí que es verdad que dependiendo del hosting, dependiendo de las calidades que tengamos detrás, pues será más o menos probable o más o menos fácil que esto ocurra. Y luego tenemos problemas relacionados con cómo están diseñadas nuestras aplicaciones o nuestros e-commerce. Problemas de las que se llaman inyección de SQL, cross-site scripting, XSS, ejecución remota de comandos. Aquí hay muchos problemas que básicamente dependen de eso, dependen de cómo esté diseñada mi página. ¿Qué va a ser? Por responsabilidad del que me la esté desarrollando y en muchos de los casos, que suele ser ya lo más habitual, va a depender del CMS que tenga debajo, del Content Management System, del sistema que me gestiona la página web, que será un Magento, será un WordPress con un plugin de WooCommerce, será un PrestaShop, y todos ellos tienen, dependiendo de la versión que estéis utilizando, pues tienen vulnerabilidades que permiten este tipo de cuestiones. Una inyección SQL es que muchas veces en un formulario yo puedo meter una codificación concreta que me permita acceder a la base de datos o que me haga que la tienda funcione de manera inadecuada y a lo mejor me dé la lista de todos los usuarios o me dé la información de todas las tarjetas bancarias que se han ido almacenando allí. O, bueno, hay muchas opciones de cosas que se pueden hacer. Incluso aprovechar esa inyección de SQL para luego tener otras cosas que me permitan meter código dentro de la página web que infecte a los visitantes de mi página web con el problema reputacional que eso supondría. Aquí hay herramientas como SQL Map que me permite ver cómo hacer SQL injection dentro de la página web. Se pueden crear aplicaciones de estas o tener Web Application Firewall, los WAFs que se llaman para proteger esa página web. Pero básicamente y la principal opción, la que seguro que es que no podéis dejar de hacer, es tener actualizado vuestro CMS. Tener un Drupal y tenerlo con una versión 7, pues a día de hoy no tiene ningún sentido. Hacer uso de un WordPress y tenerlo sin actualizar durante, te diría meses, pero es que ya no puedes aguantarlo ni semanas. Es decir, prácticamente cada actualización que salga de vuestro sistema tenéis que actualizarlo. Y eso ocurre con los plugins y ocurre con el CMS que tengáis de fondo. Y desde luego, se hace imprescindible en cualquier organización, porque ya lo digo de verdad, es imprescindible en cualquier organización, hacer periódicamente análisis de vulnerabilidades. Por más que vosotros queráis, no vais a ser especialistas en todo,
y hay que dejar en especialistas de este tema la posibilidad de que te miren dónde están los problemas. Porque al final, y eso es lo que hacemos nosotros ahora mismo, estamos haciendo este tipo de análisis de vulnerabilidades en páginas web, así que aprovecho para decirlo que si en algún momento dado alguno quiere que le echemos un vistazo a su comercio o a su aplicación que hayan desarrollado, se pueden hacer estas auditorías de seguridad, estos análisis de vulnerabilidades para ver dónde están los problemas. ¿Qué vamos a hacer? Pues actuamos como actuaría un malo, ¿vale? Haciendo primero un ataque, viendo qué información tenemos a través de Internet, qué podemos encontrar de ahí, después hacemos un ataque de manera concreta a la página web, una simulación de ataque, en la que vemos qué cosas están abiertas, qué cosas podríamos explotar para hacer un problema dentro de la página web, y al final os emitimos un informe y digo, oye, tienes esta serie de vulnerabilidades y estas son las soluciones que tienes que aplicar si quieres evitar esas vulnerabilidades. Son las soluciones que podáis tapar y otras que no podéis taparlas, pero lo importante es que sepáis que las tenéis ahí, ¿vale? Para actuar en consecuencia de lo que podéis tener. Hacer un análisis de vulnerabilidades es un coste irrisorio, sinceramente, con la importancia que tiene para que mi negocio electrónico, mi página web o mi aplicación se mantenga viva. Recomendaciones generales que podemos tener. Ha sido todo muy resumido, no quería entrar mucho en temas de seguridad porque al final necesitaríamos bastante más tiempo, pero cosas que no puedo dejar de hacer sí o sí. Pues habilitar el certificado SSL dentro de mi organización, ¿vale? Tener HTTPS, imagino que todos lo tenéis, si alguno todavía no tiene HTTPS, que vaya corriendo y lo active hoy porque va a dejar de estar indexada por Google. De hecho, ya hay navegadores que directamente, si no tienes HTTPS, ni siquiera muestran esas páginas. No es que te den un aviso, es que no las muestran. Así que es esencial tener ese certificado SSL. ¿Certificados autofirmados? Pues vale, cualquiera vale. En realidad, la norma no te va a decir nada, ni Google te va a decir nada. Si el certificado es un certificado emitido específicamente para vosotros, por una entidad que dé ciertas garantías, pues mejor. Pero como mínimo, un certificado autofirmado por vuestro propio hosting, que normalmente son gratuitos, normalmente, y os lo podréis poner sin ningún problema. Concienciación y formación. A vuestra organización tenéis que concienciarla en seguridad de la información, en encontrar vulnerabilidades, en encontrar problemas, en estar preparados si ocurre algo, en cómo actuar y cómo dar respuesta rápida ante un problema. Determinar la sensibilidad de la información almacenada, ver qué tenéis en vuestra página. Cada comercio va a ser diferente dependiendo de lo que hagáis y lo que vendáis y el tipo de información que gestionan. Así que pararse a pensar en qué tenéis en vuestra página, qué información estáis manejando, si tenéis a cientos de usuarios o tenéis a millones, todo eso varía totalmente en cuestión a las medidas de seguridad que tendréis que aplicar a esa información. Manténlo todo actualizado. He hablado de actualizar los CMS, pero no, tiene que estar actualizado todo. Tiene que estar actualizado tu cliente de correo electrónico, tiene que estar actualizado tu servidor, tiene que estar actualizado tu PC, tiene que estar actualizado tu sistema operativo de tu PC, tiene que estar actualizado tu firewall, el sistema de tu firewall, todo tiene que estar actualizado a las últimas versiones. Porque lo que se hace precisamente para atacar una página es ver las vulnerabilidades que tiene y las vulnerabilidades son públicas. Es decir, cada vez que hay un problema en un sistema, hay una vulnerabilidad que se enumera y se hace pública. Y lo que utilizan los malos es saber, este es un sistema antiguo, pues sé que tiene esta vulnerabilidad y esta vulnerabilidad. Y esas son las que puedo aplicar. Pues lo que tengo que hacer es actualizarlo para que el número de vulnerabilidades sea mínimo. Con eso te vas a quitar el 99% del hacking, de la gente que te vaya a estropear la página. ¿Que va a haber gente que se pueda colar? Sí, siempre. Siempre va a haber alguno que sea el más máquina del mundo que lo haga, pero probablemente ese no se va a molestar en ir a mi negocio. Pero sí que el 99% restante que me lo voy a quitar tapando vulnerabilidades. Entonces, lo importante es mantenerlas actualizadas y conocer las posibles vulnerabilidades que ya no dependan de actualizaciones, sino de cómo está programada mi página o de otras cuestiones de hosting, etc. Utiliza contraseñas seguras. No podéis, siguen siendo, en todos los estudios siguen saliendo que las contraseñas más utilizadas siguen siendo 1234, 12345, 12456, QWERTY, ASDFG. No utilicéis nombres personales, fechas de cumpleaños, es decir, el estándar que simplemente se repite, es un mantra ya que casi que voy diciendo a todos sitios y sigo encontrándome con que la gente pone contraseñas que no son robustas. Poned contraseñas largas, complicadas. Si no sois capaces de recordarlas,
comprar o utilizar una herramienta de gestión de contraseñas que te permita generar esas contraseñas de manera aleatoria y largas. Y si no, utiliza contraseñas fuertes, contraseñas de frase. Recuerda una frase que sea compleja para cualquier otra de adivinarla y utiliza la primera letra de cada palabra. Yo nací en el número 1 de la calle Poeta Vicente Medina de Murcia. Si yo utilizo eso como contraseña la primera letra en los números, pues tengo mayúsculas, minúsculas, un número, una contraseña larga, fácil de recordar para mí e imposible de recordar para cualquier otra. Esa es una de las opciones. Realiza, por supuesto, análisis de vulnerabilidades, analiza la seguridad interna, es decir, no solo analicéis la vulnerabilidad externa, quizás sea lo primero que yo haría, pero también analizar en organizaciones ya con un cierto tamaño la seguridad interna dentro de la organización, escaneos de la web, servidor, endpoints, y asegúrate de tener un buen hosting. Cuidado con los hosting económicos, cuidado con los hosting compartidos. En muchas ocasiones ni siquiera sabéis que en vuestro propio servidor hay un montón de páginas web más. Hacer este estudio de vulnerabilidades que, por ejemplo, detecta qué páginas web comparten mi hosting, me permitiría saber si a través de cualquiera otra de esas páginas web pueden llegar a la mía. Porque a lo mejor yo pongo un montón de medidas de seguridad, resulta que al lado tengo una página web abandonada, súper cutre, de hace muchísimo tiempo, que hace que alguien entre por esa página web y acabe llegando a la mía. Así que ese es otro de los problemas que podemos encontrarnos muy a menudo. Al final, ya os digo, la seguridad, hay muchos puntos a tener en cuenta. He hecho un recorrido muy rápido de puntos concretos que pudieran afectar al comercio electrónico y a las aplicaciones, a las apps, pero aquí estoy para resolver alguna pregunta. Así que si alguien tiene consultas, pues es el momento. La verdad es que estoy encantado de poder echaros una mano. Manolo, sí. ¿puedo hacer yo una? Por supuesto que sí. Me está viniendo a la cabeza, ¿existe alguna posibilidad que a través de atacar tu página web o tu aplicación pueda entrar en el resto de sistemas de tu organización? Depende de dónde esté la página web ubicada. Lo habitual es que la gente tiene el servidor en un servidor distinto al servidor de negocio. Si lo tienes en un servidor web o depende, si lo tienes en tu propia organización, si yo tengo un Internet Information Server en mi servidor Windows que yo utilizo dentro de mi organización y lo utilizo para tener mi página web, pues bueno, evidentemente si entran vía mi página web al servidor, acaban entrando a toda la organización. Eso sería muy fácil, relativamente fácil, que ocurriera. Yo me he encontrado con clientes que tienen la aplicación, lo que es la aplicación sí la tienen en su servidor. Sí. Normalmente en la empresa, no lo tienen en un servidor en la nube o en un servidor de tercero. Claro, no es ni más seguro ni más inseguro, dependerá de las condiciones. Es decir, lo que pasa es que pues tenerlo por separado te da unas ciertas garantías de que si se entran en un sitio, pues el otro no se ha afectado. Pasaría igual, si entran en mi sistema local, pues no se afectaría a la página web porque son sistemas distintos. También me lleva a asegurar dos sistemas, que por otro lado puede ser más complicado. Entonces no hay un mejor o peor, no hay una cosa no es mejor que la otra. Vale. Simplemente, pues si lo tengo todo junto, las amenazas van todas juntas y hay más vectores de ataque que yo puedo utilizar, evidentemente, pero también me resulta más sencillo asegurarlo todo porque lo tengo todo en una sola zona. Pues bueno, todo tiene sus beneficios y inconvenientes. Muy bien. Pues gracias. Tenemos otra pregunta también por aquí que nos llega de Pablo Jiménez Navarro y pregunta que cómo valoráis actualmente la seguridad de WordPress. Pues depende de la versión de WordPress. Es decir, WordPress por sí mismo ocurre, antes me comentaban por aquí, no sé si ha sido Nacho el que decía, que si Linux o Windows. Si la realidad es que la gente ataca a los sistemas que más se utilizan. Entonces, Windows, ¿por qué es tan atacado? Porque es el sistema evidentemente mundialmente utilizado y que todo el mundo utiliza. Entonces, todo el mundo trata de atacar eso porque si aprendo a utilizarlo una vez, pues voy a atacar 1000 sistemas. Linux es tan poco utilizado que la gente lo ataca poco. Si lo ataca tanto como a Windows, probablemente también le encontraría fallos. Aunque el fondo de seguridad es mejor, ¿vale? Pero WordPress en este caso pasa un poco más de lo mismo. Se ha convertido en un estándar casi de facto para realizar páginas web. Y además es un estándar que está constantemente sacando actualizaciones y que la gente que no tiene una previsión de actualización constante, pues se las deja abandonadas. Entonces,
tiene muchos ataques. WordPress tiene muchísimos ataques. ¿Dice eso que WordPress sea inseguro? No. Lo que dice es que es muy atacado. Simplemente. Si yo lo comparo con otros sistemas, pues tipo Joomla o tipo Drupal, no es más inseguro. De hecho, diría lo contrario. O sea, que es más seguro. Pero todo depende de cómo lo configures y cómo tengas de actualizado. Si lo tienes a la última versión, tendrás pocas vulnerabilidades y aún así tendrás que aplicarle plugins de seguridad y configuración de seguridad de ese WordPress. El WordPress por sí solo es bastante débil, bastante débil. Hay plugins, por poner un ejemplo, que se llama WordFence, que bueno, que es una aplicación que puedes utilizar el gratuito, el profesional, y que ya te ayuda a bloquear a atacantes, a tener listas negras de gente que sabes que está intentando hacer ataques, a bloquear intentos de acceso por fuerza bruta. Bueno, hay cosas que te las va limitando, que WordPress por sí solo no te hace. Entonces, depende de cómo lo tengas configurado y qué plugins hayas utilizado, será más o menos seguro. Yo no tengo por aquí ninguna pregunta más, entonces, pues si queréis vamos terminando. Vamos dando por concluido. ¿Queréis decir? Bueno, sí, aquí estoy viendo la última transparencia de Manuel. Bueno, pues... Estamos a vuestra disposición. Si necesitáis cualquier cosa, Ignacio lo ha comentado varias veces, vía nuestra página web, info@legitech.com. Podéis contactar con nosotros, trataremos de resolver dudas que por vergüenza, porque no ha habido ganas, no se han planteado a lo largo de la sesión. También es que lo habéis explicado muy bien. Asesoramiento, aquí nos tiene. Lo habéis explicado muy bien y a lo mejor es que se han clarificado todas las preguntas que traían los espectadores que hemos tenido. En cualquier caso, como bien habéis dicho, podéis, los participantes y cualquier persona que vea la formación a través de redes sociales o a través de nuestro canal de YouTube, que lo colgaremos ahí posteriormente, pues bueno, que tenga vuestros datos, que sepa que existís, que sepa que esta normativa es importante, que hay que cumplirla, que hay sanciones y que puedan contactar con vosotros, que le resolváis cualquier duda o que al menos, bueno, pues que sepan que esto existe, que ya os pongan cara y que sepan que Legitech, pues bueno, que da este servicio y que está colaborando con la región de Murcia para dar esta formación a través de la hora del café. Así que, bueno, pues Manuel y José Ignacio, muchísimas gracias por vuestro tiempo, por participar, por darnos luz, por aclararnos tantas cosas y, bueno, en fin, que muchísimas gracias por vuestra profesionalidad, por haberlo hecho tan fácil, tan ágil, tan dinámico, responder a todas las preguntas y nada, invitar a la gente que nos vea que podáis contactar con ellos a través del correo info@legitech.com. Lo he dicho bien, ¿verdad? Info@legitech.com. Vale, pues genial, nos vemos en la próxima y muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias, hasta la próxima.